Desde el grupo de estudios y debates bíblicos, en Telegram, les traemos el tema, titulado El hermano Alexander Hell le responde a Daniel Badilla, sobre las doctrinas bíblicas principales del grupo. Saludos, Daniel Badilla. Bueno, tú haces una buena pregunta aquí en el chat. Por escrito, yo voy a pasar a leerlo. Tú dices, buenos días, no sé quién me agregó a este grupo, gracias por hacerlo. Tengo una consulta. ¿Este grupo tiene alguna relación con alguna denominación en especial? ¿O es libre el acceso para cualquier denominación? Bueno, aquí los administradores, por ejemplo, y la mayoría de los que están en este grupo son 3,000 y pico de personas. Bueno, la mayoría de la administración no estamos sujetos a ninguna denominación eclesiástica, a ninguna. Aquí simplemente nos consideramos cristianos bíblicos, o sea, estudiantes de la Biblia y cristianos. O sea, no tenemos nombres extrabíblicos como por ejemplo católicos romanos, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, que luterano, que presbiteriano, que bautista, etcétera, porque hay montones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no tenemos ningún tipo de nombres extrabíblicos como denominación ni nada de eso, sino que aquí simplemente nos reunimos como cristianos a estudiar y analizar las Sagradas Escrituras y hacer debates doctrinales. Tú sigues diciendo aquí en tu escrito, pregunto para tener una idea de más o menos cuáles son las creencias de la mayoría. Yo creo que nuestra base debe ser la Biblia, y eso es correcto, varón. Aquí nosotros tenemos como base la Biblia, toda la Biblia, pero sobre todo las epístolas de los apóstoles, que es donde está el fundamento doctrinal de la iglesia. Sigue diciendo aquí Daniel en su escrito, pero es importante conocer la denominación del otro para poder tener una idea de cómo interpretar las escrituras y así poder tener conversaciones más provechosas. Eso está muy bien, Daniel, pero como te dije, la administración de este grupo y la mayoría de los hermanos que ya tiene tiempo aquí en este grupo, no pertenecemos a ningún tipo de denominación eclesiástica. Ahora también debemos entender que como este es un grupo abierto, no es un grupo privado, sino que es un grupo abierto, aquí pueden entrar personas de cualquier tipo de denominación. Por ejemplo, desde antes de ayer o tras antier, estábamos debatiendo con unos católicos romanos, con un católico romano llamado John Fall. Y así sucesivamente, aquí entran de todo tipo de personas, porque este es un grupo no solamente de estudios bíblicos, sino también de debates bíblicos. Y para que pueda haber debates bíblicos, obligatoriamente tienen que haber personas de diferentes denominaciones. Como dice el apóstol Pablo en ese pasaje, voy a ponerlo aquí en el chat. Bueno, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:19, porque es necesario que entre vosotros haya disensiones, a fin de que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. Entonces, como aquí pueden entrar personas de diferentes denominaciones con diferentes doctrinas, pues aquí habrá disensiones, o sea, debates. ¿Y quién tendrá la razón al final? Pues bueno, quien tendrá la razón son los apóstoles de Jesucristo que plasmaron el Nuevo Testamento, escribieron las epístolas, pusieron el fundamento doctrinal de la iglesia. El cristiano que esté basado estrictamente en la enseñanza apostólica, siempre al final tendrá la razón. Claro está que defendiendo la doctrina apostólica, sin sacar las cosas de contexto, sin retorcer la Biblia y sin poner a la Biblia a decir cosas que no dice, sino sujetarse estrictamente a la enseñanza apostólica, como se hacía en el siglo I. Entonces, quien haga tal cosa, evidentemente tendrá al final la razón. Pero evidentemente, como aquí entran personas de diferentes denominaciones, sean evangélicos, testigos de Jehová, bueno, aquí hemos debatido hasta con mormones, aquí en este grupo. Entonces, se hacen ese tipo de disensiones, se hacen estos tipos de debates, o sea, y todo se compara, claro está, con el fundamento doctrinal escrito en la Biblia, porque eso aquí es lo más importante, por eso es el nombre del grupo, estudios y debates bíblicos, o sea, bíblicos. Aquí no se viene a debatir el libro de Mormón, aquí no se viene a debatir el catecismo, aquí no se viene a debatir el Corán, aquí no se viene a debatir libros de la nueva era como el Bhagavad Gita. No, aquí tiene todo que ser estrictamente bíblico.
Y según las reglas del grupo, todo estudio exhaustivo que cualquier persona quiera poner aquí, porque este chat está abierto para todos. Todos pueden usar el chat por igual para dar alguna instrucción bíblica o doctrina bíblica. Pero todo estudio exhaustivo tiene que darse en audio. Claro está que se puede poner aquí pasajes bíblicos por escrito en el chat, pero toda explicación tiene que darse en audio. Asimismo, los debates. Cuando ya se entra a un debate de un tema doctrinal, todo debate tiene que hacerse en audio. Repito, en audio son las normas de este grupo. Y algo muy importante, hermanos, que exigen las reglas de este grupo es que como este chat del grupo está abierto para todos, todos pueden poner aquí instrucciones bíblicas o doctrinales en el chat. Sepa usted o ustedes, hermanos, sea administrador o miembro, sea quien sea, que si alguien pone en el chat de este grupo un tema doctrinal, sea cual sea, tiene que tener pendiente antes de usted poner ese tema que usted será cuestionado. Todo lo que se pone en el chat de este grupo será cuestionado y la persona cuestionada tiene que responder obligatoriamente en audio. Por eso siempre yo hago la recomendación. El chat ciertamente está abierto para todos, todos lo pueden usar. Pero antes de usted poner un tema que lleve doctrina, venga con la mentalidad de que usted será cuestionado y usted obligatoriamente tendrá que responder en audio. Óigase cómo es el asunto aquí en este grupo, que por eso en este grupo todo se cuestiona. Entonces, si usted es una persona que no le gusta que le cuestionen nada, ni está dispuesta a responder en audio, entonces no pongas nada en el chat de este grupo. Así de fácil se lo recomiendo yo. No pongas nada en el chat de este grupo entonces. Ahora, si usted está muy seguro de su doctrina y puede defenderla bíblicamente y usted pone temas doctrinales en el chat de este grupo, venga dispuesto a que usted lo van a cuestionar y luego que lo cuestionen, usted obligatoriamente, según las normas del grupo, tiene que responder en audio. Otra cosa muy importante, según las normas del grupo, no es bueno que traigan aquí estudios de terceros, o sea, de personas que no están en este grupo. Por ejemplo, enlaces de la web o videos de YouTube, que usted lo ponga aquí en el chat del grupo, pero esa persona que da ese estudio no está aquí en este grupo. No está aquí y por ende no se puede cuestionar a esa persona directamente. Entonces ya la responsabilidad de responder en audio sobre ese tema sería usted en persona. Por eso se recomienda, oye, mejor no traiga cosas de terceros, de gente que no están en este grupo, sino que cualquier estudio que quieran poner aquí que sea de doctrina, pues hágalo de su propia autoría, de usted y no de otros, porque usted tiene todo el derecho de estudiar la Biblia por sí mismo. Usted tiene ese derecho. Ahora, si usted trae temas de terceros, de gente que no están en este grupo, sobre usted va a caer la responsabilidad cuando sea ese tema cuestionado de usted en audio responder a los cuestionamientos. Bueno, aquí Daniel Padilla pone un escrito en el chat. Él dice: muchas gracias por su respuesta. Entonces me gustaría saber si es posible, si tiene el tiempo disponible, su comprensión sobre quién es Dios, cuáles son los atributos de Dios, qué es el pecado, cómo era el ser humano antes de la entrada del pecado en este mundo. ¿Es cierta la doctrina del pecado original? ¿Cuál es la condición del ser humano después del pecado? ¿Cómo soluciona Dios el problema del pecado? ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Jesús es hombre. La naturaleza humana de Cristo, ¿fue la del hombre antes del pecado o la de después del pecado? Sigue diciendo, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Cómo debe ser la vida del hombre después del nacimiento, del nuevo nacimiento? La condición descrita en Romanos 7 es la del nacimiento de nuevo.
¿qué es el Evangelio? Sigue diciendo, entiendo la regla que mis intervenciones deben ser en audio. Claro que sí, tiene que ser en audio. Pero les solicito me excusen ya que son varias preguntas y quizás sea más fácil verlas por escrito. También me interesa en conocer la comprensión suya de estos temas antes de entrar en algún debate sobre alguno. Gracias. Bueno, Daniel Badilla, como aquí hay varios temas que usted está planteando, está cuestionando sobre todo la administración de este grupo y lo que creen la mayoría o algunos de este grupo. Dentro de un rato, porque ahora mismo voy a entrar a una ocupación, yo te voy a ir respondiendo este listado que tú pusiste aquí. Como son muchos los temas, muchísimos, yo simplemente voy a parafrasear algunas cosas, no que voy a hacer un estudio con montones de datos bíblicos. No, simplemente brevemente cada punto lo voy a parafrasear y ya si tú quieres entrar en un debate sobre cualquier punto de estos, si tú no estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, bueno, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste allí en aquel punto, Alexander. Vamos a debatir ese tema de forma bíblica y de forma profunda. Entonces ahí podemos entrar en un debate o simplemente podemos entrar en una conversación de preguntas y respuestas, que es lo que yo recomendaría, porque a veces los debates se dan muy fuertes aquí. Entonces, Daniel Padilla, dentro de un rato, más o menos dentro de 1 hora o 2 horas, pues regreso por aquí a ver cómo comenzamos a responder esto. Y recuerda que ya de aquí, de ahí en adelante, cuando yo comience a responderte, cualquier otro cuestionamiento, cualquier otra cosa, tienes que hacer en audio. Excelente, don Alexander. Muchas gracias. Le agradezco que tome el tiempo para responderme. Y sí, estos dos últimos audios suyos es lo que esperaba. El interés mío es conocer su comprensión sobre estos temas y la de cualquiera que quiera responder, ¿verdad? No entrando en mucho detalle en sí, no un estudio detallado de cada uno, comprendo que por el tiempo no es posible. Cada uno de esos temas es para hacer un debate, como dice usted. Entonces, lo único que tengo interés es conocer cómo comprenden esos temas a manera general y ver si de alguna forma puedo aportar en algo con lo que he logrado aprender yo, y también si me pueden ayudar a aclarar algún concepto que tenga errado. Entonces, perfecto. Y también con respecto al tiempo, no se preocupe, cuando pueda contestarme, yo ahí voy a estar oyendo sus respuestas. Muchas gracias, que tenga buen día. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar a responder todos estos cuestionamientos que ha puesto aquí en el chat Daniel Padilla. Porque Daniel Badilla quiere conocer más o menos cuáles son las creencias doctrinales fundamentales que tenemos, por ejemplo, los administradores de este grupo y muchos de este grupo también. ¿Cuáles son sus fundamentos doctrinales? Y la primera pregunta que hace es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Que es una pregunta muy importante, la más importante de todas. Y es la primera que él hace, si eso es correcto. Bueno, Dios, el Padre Celestial, porque cuando tú dices Dios, supongo que te estás refiriendo al Padre Celestial. Dios, el Padre Celestial, es la persona más importante de todas las Sagradas Escrituras. La Biblia ciertamente no es cristocéntrica, como asegura la mayoría en el sistema iglesiero por ahí, como que las Escrituras es cristocéntrica. Eso es falso. La Biblia en realidad es teocéntrica. ¿Por qué es teocéntrica? Porque todo gira en la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre. El Padre Celestial es una persona que es única en su género. Fíjense lo que dice aquí en Salmo 135, verso 6. Todo lo que Yahvé quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea, que en toda la Biblia la única persona que puede hacer lo que quiere en toda la creación es el Dios Padre, más nadie. Incluso el mismo Señor Jesucristo era teocéntrico. Jesucristo no era cristocéntrico, sino teocéntrico. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5, verso 30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia iniciativa,
Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por tanto, aquí vemos que Jesucristo el Señor es teocéntrico, se somete a todo lo que el Padre Celestial ordena. Por tanto, los verdaderos cristianos bíblicos, los que se consideren bíblicos, tienen que ser teocéntricos igual que el Señor Jesucristo. Entonces, la pregunta, ¿quién es Dios? El Padre es una persona que es única en su género. En primer lugar, porque es el único ser que tiene eternidad absoluta y completa, sin principio y sin fin. Todo lo demás que existe, incluyendo el Señor Jesucristo, ha tenido un inicio de existencia. Y eso lo podemos demostrar de forma bíblica más adelante. Es único en su género Dios Padre también por el hecho, como dice las Escrituras, todo procede de Él. Y todo lo que tiene vida por Él. Incluso Jesucristo mismo reconoció en Juan 6:57, por ejemplo, yo vivo por el Padre. Y en Juan 5:26 Jesús dice lo mismo, el Padre me dio el tener vida. Evidentemente le dio la vida antes de la creación de todas las cosas, como dice por ejemplo Proverbios 8 versos 22 al 36, porque Jesús, esa sabiduría que fue engendrada, recibió la vida antes de la creación de todas las cosas. Entonces el Dios Padre es único en su género, es el Dios supremo, el todopoderoso, no hay nadie como Él, y es el único que tiene eternidad, repito, eternidad absoluta en sí mismo. Nadie le dio la vida al Dios Padre, sino que esa vida la tiene de forma absoluta, siempre, sin principio y sin fin. Pues más o menos esa es nuestra creencia sobre la persona del Dios Padre, que es un Dios único en su clase, un Dios único en su género, que no solamente es un Dios único, sino que también es el Dios de dioses. Eso lo vamos a explicar más adelante. Pues creo que brevemente ahí respondí la primera pregunta. Sepan que esto simplemente es un parafraseo, Ya si quieren esto más detallado a lo sumo, bueno, entramos entonces en un estudio formal y en un debate. Muchas gracias, don Alexander, otra vez por su respuesta. Disculpe ahí que le atraviese otra pregunta, pero su respuesta me la formula, me la crea. ¿Cuál sería entonces su comprensión sobre el Espíritu Santo? ¿Es una persona como el Padre y el Hijo? ¿O es, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza que procede de Dios? O las diferentes enseñanzas que hay en diferentes lugares. ¿Cuál sería su comprensión sobre la persona del Espíritu Santo? Si la puede agregar a la lista, por favor. Gracias. Bueno, aquí Daniel Padilla me pregunta sobre el Espíritu Santo. Bueno, luego que yo hable sobre el punto que trata sobre Jesucristo en tu listado de preguntas, entonces luego que yo lea eso y te defina eso brevemente, entonces te explicaré nuestra creencia sobre el Espíritu Santo. Muy bien, vamos al siguiente cuestionamiento de Daniel Padilla. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Sigo suponiendo que tú te refieres a Dios el Padre Celestial, que claro, tiene muchísimos atributos, tiene carácter, y es una persona literal, una persona que es única en su género. Bueno, atributos como, qué sé yo, el amor, Dios es luz, es el todopoderoso, el único con eternidad completa, y todo gira de acuerdo a su voluntad. Él decidió darle vida a todo, crear todas las cosas, todo procede de Él, como dicen las Escrituras. Pues esos son los atributos básicos que definen al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Evidentemente, Dios el Padre no es ningún confuso Dios trino, como predica la gran ramera católica romana y las hijas rameras que salieron de esa iglesia católica romana, o sea, que salieron de Roma. No es un Dios trino, como tampoco es un Dios definido como lo hacen los unicitarios. O sea que ambos conceptos, tanto trinitarismo como unicitarismo, son errados y fuera del contexto bíblico. En realidad, el Padre Celestial, como dije anteriormente, es una persona literal, única en su género, no hay nadie como Él, y es el Dios supremo, el Dios de dioses. Y fíjense que a este Dios supremo, para continuar con el mismo cuestionamiento, se le puede conocer. O sea, no es nadie confuso
que no se pueda conocer. Por ejemplo, Jeremías 9, verso 24, escuche lo que dice. Mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy Yahvé, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara Yahvé. Entonces, el Dios Supremo está diciendo aquí en este texto que a Él se le puede conocer y entender. O sea, todo lo que Él reveló de sí mismo en las Sagradas Escrituras es precisamente para que lo conozcan y lo entiendan. Entonces, esto quiere decir que el Dios Padre no es un ser confuso sin ningún tipo de definición. Claro que tiene definición, las Escrituras lo definen bastante perfectamente porque Él se reveló a sí mismo a los profetas y los profetas pusieron eso por escrito por dirección divina del Padre Celestial. Entonces, hay un mandamiento del Señor Jesucristo en Juan 17, verso 3, donde Jesús dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. O sea, si Jesús dice ahí en ese texto que a Dios el Padre se le puede conocer, es porque se le puede conocer. Si no se le pudiera conocer, si fuera un Dios confuso y sin forma, entonces Jesús no hubiera dicho esas palabras. Pero Jesús dice que se le puede conocer y en eso consiste la vida eterna. Y ahí habla que Él, el Padre Celestial, es un Dios único, o sea, el Dios único. Porque en realidad Dios es único en su género, único en su clase porque es el Todopoderoso. Entonces, más o menos hay que dar respondida a la pregunta. Bueno, luego Daniel Padilla, aquí en este listado, pregunta, ¿qué es el pecado? Bueno, varón, el pecado es simplemente infracción de la ley. Eso es lo que enseña la Biblia. Es infracción de la ley. Luego pregunta Daniel Badilla, ¿cómo era el ser humano antes de la entrada del pecado en este mundo? Bueno, tú te estarás refiriendo a Adán y Eva, que eran los únicos dos que estaban vivos antes de que entrara el pecado en el mundo. Bueno, Adán y Eva fueron creados con vidas neutrales. No eran mortales, tampoco eran inmortales, sino que eran neutrales. Tenían una perfección biológica de prueba, porque Dios los creó para probarlos, a ver si pasaban la prueba y eran dignos de la vida eterna, si hubieran pasado la prueba. Toda esta creación presente, este mundo presente, es una versión de prueba. Y Adán y Eva fueron los primeros personajes en la versión de prueba. Por eso la Biblia dice que al final de los tiempos, Dios creará cielo nuevo y tierra nueva. ¿Para quiénes? Para quienes pasen las pruebas. Porque esta versión presente es una versión de prueba. Entonces, ¿cómo era el ser humano antes de la entrada del pecado en este mundo? Pues eran neutrales. O sea, tenían una vida neutra. No eran mortales porque nunca habían pecado. Y tampoco eran inmortales porque no habían comido del árbol de la vida. Entonces eran neutrales. ¿Qué significa ser neutral? Bueno, simplemente Adán y Eva, como no habían cometido pecado, porque recuerda lo que dice Pablo en la carta a los Romanos, que la muerte entró al mundo por causa del pecado. Entonces, como Adán y Eva no habían nunca todavía pecado, la muerte no había entrado en el mundo. Y por eso ellos no podían morir, pero no quiere decir que ellos eran inmortales. Claro está que ese cuerpo neutral podía ser destruido si alguien externo lo destruía. Por ejemplo, para poner un ejemplo, si alguien, por ejemplo, los asesinaba. Pero ellos no podían morir todavía porque nunca habían pecado y por ende la muerte no había entrado en el mundo. La muerte entró en el mundo luego que desobedecieron. Entonces ahí se convirtieron netamente en mortales. Y nunca comieron del árbol de la vida, no tuvieron tiempo de hacerlo porque Dios los expulsó del huerto de Edén para que no comieran del árbol de la vida, lo cual le hubiera dado a ellos la inmortalidad. Entonces Adán y Eva eran neutrales, no eran mortales ni tampoco inmortales antes de entrar el pecado en el mundo. Luego pregunta Daniel Badilla, ¿es cierta la doctrina del pecado original? Bueno, eso del pecado original tiene tendencia católico-romana. En realidad cada quien tiene que dar cuenta de su propio pecado ante Dios. Claro está que por la
la desobediencia de Adán y Eva, se generó en los genes humanos que nacieron de Adán y Eva, se generó un estado caído, un estado corruptible o mortal. Se generó por esa caída. Entonces todos los seres humanos traen sus propios genes, tendencias a pecar y a degenerarse. Todos los seres humanos, sin excepción, todos que descienden de Adán, vienen ya con ese problema. Pero no es que nosotros tenemos que pagar literalmente por lo que hicieron Adán y Eva, sino que cada quien dará cuenta por su propio pecado, porque nosotros también estamos en versión de prueba. Este mundo fue creado para eso, para todo el género humano que nazcan aquí, ser puesto a prueba, y cada quien dará cuenta de sí mismo ante Dios. Luego pregunta Daniel Vadilla, ¿cuál es la condición del ser humano después del pecado? Bueno, ya eso yo lo expliqué anteriormente, en el punto anterior. El ser humano llegó a ser corruptible y mortal luego que pecó, porque la paga por el pecado es la muerte. Entonces está en un estado caído, en un estado pecaminoso, del cual pues Jesucristo por su sacrificio, comprándonos con su propia sangre para los que creen en Él, no para todos, sino para los que creen, puede librarnos de ese estado mortal y corruptible el día de la resurrección o cuando Él venga por segunda vez. Entonces ahora mismo estamos en un estado pecaminoso y corruptible, pero como a los hijos de Dios, Dios los sella con su espíritu, pues nos da la facultad de buscar lo que se llama la santidad. O sea, aunque somos una generación o estamos en un estado corruptible o pecaminoso, de todos modos Dios nos ve como a santos, porque estamos apartados para Él. Sepa usted, Daniel Vadilla, que yo le estoy respondiendo a todo su cuestionamiento, pero sepa que esta torta se va a virar para usted, porque luego que yo termine, este mismo listado y todo lo que usted me está añadiendo en pregunta, usted tiene que responderle usted para sí mismo en audio. ¿Qué cree usted? Porque yo muy amablemente le estoy respondiendo a todo su cuestionamiento aquí, de forma breve, claro está. No estoy usando montones de datos bíblicos, que tengo montones de todo lo que yo afirmo. Pero sepa que cuando yo termine este asunto, le llegará el turno a usted de explicar punto por punto su creencia de acuerdo a todos estos puntos que tú pusiste aquí. Y en audio, varón. Así que sépalo desde ahora. Muy bien, voy a continuar dentro de unos 15 minutos, porque ahora me voy a ocupar brevemente, porque vamos a entrar a un punto también súper importante. ¿Quién es Jesucristo? Para luego que termine con ese punto, entonces explicar qué es el Espíritu Santo. Entonces, denme chance de unos 15 o 20 minutos, me voy a ocupar un momento. Muy interesante para saber sobre el Espíritu Santo. Gracias, eso es edificante. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el tema. Ahora viene una pregunta también muy importante que hace aquí Daniel Vadilla. Él pregunta, ¿quién es Jesús? Pues sepan, hermanos, que esa misma pregunta Jesús se la hizo a quienes le seguían. En cierta ocasión, Jesús, ahí en Mateo 16, verso 15 en adelante, como había mucha gente alrededor de él se volvió y les preguntó, ¿quiénes dice la gente que soy yo? Y unos comenzaron a decir, bueno, tú eres Juan el Bautista, que resucitó, tú eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Esa era la respuesta que le estaba dando el pueblo. Fíjense que esas respuestas no incluían, o sea, nadie dijo, bueno, tú eres la segunda persona del Dios Trino, como creen los trinitarios. Tampoco nadie dijo, bueno, tú eres el Padre Celestial que bajó del cielo con el título y la carne de hijo. Tampoco nadie dijo eso. Entonces, como Jesús no se complació por la respuesta que estaban dando esas personas, ya en el verso 15 lo que hace es que se vuelve a sus apóstoles y les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, le preguntó directamente a los 12, porque se supone que los 12, como tenían ya mucho tiempo con Jesús y hablaban en privado con Jesús, más o menos tenían que conocerlo. Y por eso le preguntó directamente a ellos, oye, ustedes, mis apóstoles,
Ustedes que me conocen, para ustedes, ¿quién soy yo? Entonces, de entre los apóstoles hubo uno que respondió. Dice el verso 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí está la respuesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, aquí Daniel Badilla en su escrito me está cuestionando para ustedes quién es Jesús. Pues yo respondo lo mismo que respondió el apóstol Pedro. Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. No es ni más ni es menos. Simplemente es el Hijo del Dios viviente. No es ninguna segunda persona de un Dios trino. Eso no lo dijo el apóstol Pedro, ni ningún apóstol. Tampoco es el Padre Celestial disfrazado de Hijo, como creen los unicitarios. Pues para nada. Jesús es simplemente el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué Jesús es el Hijo del Dios viviente? Porque el Padre Celestial le dio la vida a Jesucristo. Por ejemplo, si yo engendro un hijo, yo, Alexander Hell, ese hijo es mi hijo porque de mí procede. Por eso es mi hijo. Entonces lo mismo que pasa con el Dios Padre y Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 5:26, como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, el Padre Celestial tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. O sea, el Padre le dio la vida a Jesucristo. Y en Juan 6:57 Jesús dice de forma textual, yo vivo por el Padre. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es cuándo Jesús recibió la vida por primera vez, porque Jesús es persistente. Él estaba vivo en los cielos como una persona espiritual, igual a Dios en el sentido de que era un ser divino o espíritu, en los cielos antes de convertirse en ser humano. Entonces, evidentemente, en ese ámbito espiritual y eterno fue que Jesús recibió la vida por primera vez. Por eso creemos que Jesucristo es esa sabiduría engendrada antes de la creación de todas las cosas, como se describe en Proverbios 8:22 al 36. Porque el mismo apóstol Pablo en muchas partes del Nuevo Testamento identifica a Jesús como la sabiduría de Dios. Entonces Jesús viene a ser el primer hijo del Altísimo, el primero en recibir la vida, y procede de la misma sustancia del Padre. No fue que el Padre tomó sexualmente a una diosa y la empreñó para tener sus hijos espirituales, para nada, sino que procede de la sustancia del Padre, o sea, de la simiente de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el poder del Altísimo. De ahí proceden los hijos espirituales de Dios, como los ángeles, por ejemplo, de los cuales Jesucristo es el primero o primogénito y unigénito de entre los hijos del Altísimo, el primer hijo de Dios. Ahora ustedes verán lo que le respondió Jesucristo a Pedro, de acuerdo a la respuesta que Pedro le dio. En el verso 17 de Mateo 16, Jesús le responde a Pedro y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, o sea, mi papá, mi progenitor, que está en los cielos. Entonces Jesús apoyó al 100% la respuesta de Pedro. Pedro lo único que dijo fue, oye, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No dijo, tú eres la segunda persona del Dios trino. No dijo, tú eres el Padre Celestial con el título Hijo, como creen los unicitarios. No, simplemente dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente y punto. Y ya sabemos que un hijo es porque alguien lo engendró. Y por eso ese que engendra es el Padre. Entonces, fíjense la respuesta de Jesús, que esa revelación que recibió Pedro, esa revelación no vino producto de carne y sangre, sino del mismo Padre Celestial que se lo reveló a Pedro. Y eso Jesús lo apoyó al 100. Pero fíjense que cuando él dijo, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Dónde estaba Jesús cuando dijo eso? Jesús estaba en la tierra. Mientras Jesús está diciendo que eso te lo reveló mi Padre que está, o sea, tiempo presente, está en los cielos. Entonces yo le pregunto a los unicitarios, si el Padre Celestial en ese mismo momento está en los cielos y Jesús en persona está en la tierra, ¿por qué ustedes dicen que el Padre Celestial es el mismo Hijo, disfrazado de Hijo o con carne de Hijo? El mismo Padre Celestial. ¿Ven ustedes que es una aberración lo que creen los unicitarios? Igualmente también es una aberración lo que creen los trinitarios.
Entonces, ¿qué creen los apóstoles? Efesios 1, verso 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso creen los apóstoles, que el Padre Celestial no solamente es el Padre de Jesucristo, sino también es el Dios de Jesucristo. O sea, un ser superior a Jesucristo, porque es el Dios de Jesucristo. Lo está diciendo Efesios 1, verso 3. Y eso lo reconoce Jesús en Juan 20, 17, donde Jesús le dijo a María Magdalena: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Escucharon lo que dijo Jesús después de resucitar? O sea, el Dios Supremo, el Padre Celestial, no solamente el papá de Jesucristo literalmente, sino también es su Dios. Y ahí en Apocalipsis, capítulo 3, verso 12, Jesús estando en el cielo, en su forma glorificada, siendo un espíritu, siendo una deidad en los cielos, en ese pasaje de Apocalipsis 3, verso 12, en un solo pasaje, por 4 veces Jesús reconoce al Dios Padre como su Dios. O sea, un ser superior es el Padre. Por tanto, creo que la respuesta aquí a la pregunta de Badilla queda respondida. Jesús es simplemente el Hijo del Dios Altísimo. Bien, vamos a la próxima pregunta que hace aquí Daniel Badilla sobre Jesús. Él pregunta: ¿Jesús es Dios? Supongo que tu pregunta se refiere a si Jesús es Dios el Padre. Pues no, Jesús no es Dios el Padre, porque eso no lo enseña la Biblia. Como dije anteriormente, lo que enseña la Biblia es que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Y ser hijo de alguien no lo convierte en ese alguien, sino que lo convierte en alguien parecido a su Padre, o igual a su Padre, en el sentido de parentesco. Pero Jesús no es el Dios Padre, sino que es el Hijo del Dios Supremo o del Dios viviente. Lo que sucede es que, por ejemplo, en la cristiandad apóstata, comenzando por el catolicismo romano, se cree que el término Dios es una especie como de nombre propio, que solamente lo tiene el Dios Padre, y eso no es así. Eso no lo enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que el título o término Dios significa mayormente poderoso, siendo el Padre el Dios todopoderoso, claro, pero hay otros poderosos. O sea, hay otros dioses. No solamente el Dios Padre lleva el título Dios, sea Elohim o Elohat en hebreo y arameo, o sea Teos en griego. Hay más personas que tienen ese título y no son dioses falsos. Claro está que están los dioses falsos, los ídolos de talla, los dioses ajenos, que son dioses falsos. Esos sí son falsos. Pero hay otras personas, tanto en los cielos como en la tierra, que también tienen el título Elohim o poderosos, y no son dioses falsos, sino que son hijos del Altísimo y están sometidos al Dios Supremo. Por eso al Padre Celestial en la Biblia se le llama el Dios de dioses. Y Dios el Padre evidentemente no es el Dios de los dioses falsos, sino el Dios de dioses, o sea, el Dios de otros poderosos. Yo le voy aquí a leer algunos textos para que ustedes entiendan lo que dice la Biblia. Dice Deuteronomios 10, verso 17, porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas. En el Salmo 50, verso 1, se repite lo mismo. El Dios de dioses, Yahvé, ha hablado y convocado la tierra. En el Salmo 136, verso 2 al 3, dice, da gracias al Dios de dioses, porque para siempre es su misericordia. En Daniel 2, verso 47, dice, y el rey habló a Daniel y dijo, en verdad vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores y revelador de misterio. Entonces, en toda la Biblia se reconoce al Dios Padre como el Dios de dioses. ¿Por qué hay otros dioses? Otros dioses hay, ¿por qué? Porque el Padre le dio autoridad y poder a ciertas personas, y esas personas estaban llevando la voluntad de Dios ante la creación.
Por eso también tienen el título Elohim. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Éxodo 7:1. Oiga lo que Dios el Padre le dice a Moisés. Yahvé dijo a Moisés, mira, yo a ti te he constituido Dios sobre Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces aquí tenemos a un hombre llamado Moisés ostentando el título Elohim. Y esa palabra en hebreo que aparece en el texto original, Elohim, en ese versículo, es el mismo que se aplica al Dios Padre, se aplica a los ángeles y se aplica a los jueces de Israel. Entonces Moisés no era un Dios falso, sino que era un hombre poderoso, un poderoso sobre Faraón. Lo mismo sucede con el Señor Jesucristo. Tiene el título Teos, como lo pueden leer en Juan 1:1 o en Tito 2, verso 13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces Jesucristo es un poderoso o un Dios, pero Jesús no es el Dios Padre, sino un poderoso o un Dios que está sometido al Dios Padre. Por eso el Padre Celestial es el Dios de dioses. Entonces, como sabemos que hay más personas que pueden llevar el título Elohim o Teos, no solamente el Dios Padre tiene ese título, sino que hasta los ángeles del cielo lo tienen. Recuerden que el título Elohim es un plural, significa dioses. En los cielos, por ejemplo, está el Señor Jesucristo, que es el segundo en poder y gloria y autoridad después del Padre. Pero también están los seres celestiales como los ángeles. O sea, en el cielo hay una familia de Elohim, una familia de dioses o Elohim. Entonces el Padre Celestial, que es el Dios todopoderoso y supremo, es el Padre de todos esos Elohim. Por eso dice el libro de Hebreos que el Dios Padre es el Padre de los espíritus. Entonces en los cielos hay una familia de Elohim o dioses, pero todos ellos proceden ¿de quién? Del Padre Celestial, que es el Dios supremo, un Dios único en su género, único en su clase, nadie como él. Y el segundo en poder y gloria es el primer Hijo del Altísimo, que es el Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, la Biblia no enseña el trinitarismo, como tampoco enseña el unicitarismo. La Biblia enseña simple y llanamente la doctrina principal de la fe cristiana, que es la doctrina del Padre y del Hijo. Vamos a leerlo. Segunda de Juan, versos 9 al 10. Dice, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo reciban en casa, ni le digan bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, aquí el apóstol Juan es literal. La verdadera doctrina cristiana, la fundamental, es la doctrina del Padre y el Hijo. Y quien intente venir a nosotros con una doctrina diferente a esta, ni siquiera lo recibamos. Jesús lo dijo en Juan 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, o sea, el Dios Padre, crean también en mí. O sea, nunca dijo, jamás, crean en el Dios Trino, o crean que yo soy el Padre Celestial disfrazado de Hijo. Nunca dijo eso. Y como dije anteriormente, y lo vuelvo a repetir, Juan 17, verso 3, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu enviado. O sea, dos personas divinas literales. Y cuando aquí en este pasaje Jesús dice, refiriéndose al Dios Padre, que es el único Dios verdadero, simplemente está diciendo que es un Dios único en su género. No hay otro Dios como Él. Por esto no niega que otras personas tengan el título Teos o Elohim, como ya lo acabo de demostrar anteriormente. Entonces, ya aquí a esta altura de explicación, cabe responder la pregunta de Daniel Badilla sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Como dice Daniel Badilla en este audio. Sepa Daniel Badilla que la creencia que el Espíritu Santo es un poder o una energía que procede en primer lugar del Dios Padre y que el Dios Padre comparte con su Hijo Jesucristo y Jesucristo comparte con los creyentes, no es doctrina de los testigos de Jehová, sino que es doctrina bíblica. Porque inmediatamente una persona responde, el Espíritu Santo es el poder del Altísimo. De una vez, o sea, sean católicos, romanos trinitarios, sean evangélicos, de una vez le viene a la mente a los testigos de Jehová que dicen eso. No. Eso es doctrina bíblica, que el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Y la Biblia lo dice de forma literal. Yo aquí solamente puse dos pasajes.
que voy a pasar a leer. Solamente dos, pero la Biblia está llena de esos pasajes. Donde se afirma que el Espíritu Santo es literalmente el poder de lo alto, el poder de Dios. Así que voy a pasar a leer estos textos y sepan ustedes, repito otra vez, que reconocer al Espíritu de Dios como el poder del Altísimo no es doctrina de testigo de Jehová, sino que es doctrina bíblica. Por tanto, mucho cuidado, luego que yo termine aquí, con alguien venir a señalarme a mí como testigo de Jehová, que yo no pertenezco a esa secta del diablo, por si acaso, yo no pertenezco a eso. Yo simplemente repito lo que dice las Sagradas Escrituras. Así que paso a leerle por lo menos todos los textos, hay muchísimos de ellos, pero por lo menos voy a leer estos dos que están aquí en el chat. Recuerden la orden que le dio Jesucristo a los apóstoles antes de Jesucristo irse para el cielo. Él le dijo, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. Y se han investido de poder de lo alto, dijo Jesucristo. Y ese poder de lo alto, o Espíritu Santo, descendió sobre la iglesia por primera vez el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. O sea que el mismo Jesucristo reconoce que el Espíritu Santo es el poder de lo alto. Veamos qué dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 2, versos 4 al 5. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. O sea, aquí en este versículo, de forma totalmente y 100% literal, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, el poder de Dios. Efesios 1, verso 19 al 20. Recuerden que Dios, según Romanos 8, Dios usó su Espíritu para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Ahí Romanos 8 lo dice literal, que fue el Espíritu de Él, el Espíritu Santo, que Él usó para levantar a Jesucristo de entre los muertos. Pero veamos aquí en Efesios 1, versos 19 al 20, cómo lo explica en este versículo el apóstol Pablo. Dice Pablo, ¿y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la desplegó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales? O sea, en Romanos, Pablo dice que lo que usó Dios para levantar a Jesús de entre los muertos fue su Espíritu. Pero aquí, en este pasaje de Efesios 1, 19 al 20, el apóstol Pablo identifica ese mismo Espíritu, pero con la fuerza poderosa de Dios. Y lo dice de forma literal. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la Biblia? Que en varios pasajes el Espíritu Santo es personificado usándose un lenguaje de prosopopeya, que es un lenguaje literario donde se le da personalidad a cosas que no son personas. Y de eso la Biblia está llena. Como por ejemplo cuando Jesucristo dijo, por ejemplo, si ustedes se callan, las piedras van a hablar. ¿Y de cuándo las piedras hablan? Eso son prosopopeyas. Y muchas prosopopeyas se le aplican al Espíritu Santo, como que se contrista, como que se entristece, etcétera, como si fuera una persona. Pero en realidad es Dios quien se contrista, quien se entristece a través de su Espíritu cuando un creyente o hijo de Él comete algún error. Bien, vamos a continuar con este listado de preguntas que ha puesto aquí Daniel Badilla. Sabiendo y recordando, Daniel Badilla, que cuando yo concluya todo esto que usted ha puesto aquí, que muy amablemente le he respondido y le estoy respondiendo, yo espero que usted también invierta el tiempo y en audio, punto por punto, usted nos dé a nosotros también una explicación suya de lo que usted cree bíblicamente sobre todos estos puntos que usted ha puesto aquí y que yo estoy respondiendo según su propia exigencia. Así que sepa que cuando yo termine y concluya esto, le tocará el turno a usted darnos una explicación. Entonces aquí tú haces otra pregunta. ¿Jesús es hombre? O sea, debiste especificar mejor la pregunta. Si Jesús es hombre solamente cuando estuvo en la tierra, si fue hombre cuando estuvo en el cielo. Pero veamos qué dice la Biblia sobre Jesucristo hombre, porque sí se menciona en la Biblia Jesucristo hombre. Veamos cuándo y dónde Jesucristo fue un hombre según la Biblia. Bien, vayamos a la Escritura,
A ver lo que dice. Filipenses 2, verso 6 en adelante. Hablando sobre Jesucristo, dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, o sea, parecido a Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí cuando está diciendo que Jesús existía en forma de Dios, lo que se está refiriendo es que Jesús era un ser divino o espiritual. O sea, tenía la misma sustancia del Padre, la naturaleza divina. Y como dice el apóstol Pedro en su epístola, en el futuro, cuando nosotros seamos glorificados los cristianos, seremos hijos de Dios porque vamos a nacer del Espíritu y también participaremos de esa naturaleza divina y seremos en forma de Dios, o sea, seremos espíritus. Por si acaso, porque este tipo de texto lo toman los trinitarios y los unicitarios para apoyar sus doctrinas de demonios. Así que mucho cuidado, por eso hay que aclarar toda esta cosa, como tiene que ser. Dice aquí entonces el verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de Jesús venir a la tierra como ser humano, Él ya existía en los cielos como una persona espiritual. O sea, de la misma naturaleza que el Padre, porque Dios Padre es un espíritu. Por tanto, los hijos de Él que están en el cielo, como los ángeles, son también espíritus. Entonces Jesús lo que hizo fue que se despojó de esa gloria, de esa divinidad que tenía en los cielos, y se hizo un ser humano a través del vientre de una mujer. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se conoce al ángel de Yahvé, que es un mensajero principal, que era el representante de Dios ante la creación. Muchas veces aparecía el ángel de Yahvé y hablaba con los profetas. Ese era Jesucristo en su preexistencia divina. Entonces Jesús se despojó de esa gloria espiritual para hacerse un ser humano. Paso y continúo leyendo el texto. Dice el verso más adelante, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Aquí comienza diciendo semejantes, pero luego dice que ya estando aquí en la tierra, cuando nació aquí en la tierra, dice el verso 8, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en un madero. Aquí en esta versión dice en una cruz, pero la versión original dice un estauro. O sea, en griego es estauro o zulón, o sea, un poste o madero vertical. No una cruz en forma de T, sino un palo vertical o un estauro o zulón. Fue donde fue ejecutado Jesucristo, según la narrativa bíblica de verdad. Entonces tenemos que cuando Jesús estaba literalmente en esta tierra, era un hombre. No era un ser divino. No tenía dos naturalezas, digo, una naturaleza espíritu divino, y otra hombre, de que 100% Dios y 100% hombre, como dicen los católicos romanos, o como dicen otras sectas por ahí. Pues no, para nada. Jesús en esta tierra era un hombre totalmente literal. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que en el Jordán, cuando Jesús se bautizó, Dios le dio de su poder, de su espíritu. Y por eso Jesús podía hacer los milagros que hacía. Porque Dios estaba con él, en el sentido de que Dios moraba en Cristo a través del Espíritu Santo, de su poder. No es que Dios bajara del cielo, dejara el trono por allá y se metiera en Jesucristo literalmente, para nada. Sino que en el Jordán, cuando Jesús se bautizó, pues recibió ese poder, esa unción, ese poder de lo alto. Y a través de ese poder Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Pero en esta tierra, cuando Jesús vino a esta tierra, Él se despojó de su gloria espiritual y se hizo 100% un ser humano. Ahora, a diferencia del resto de seres humanos, Jesús se hizo de condición humana, pero no de cualquier humano. Sino que la Biblia dice el apóstol Pablo, que Jesús vino a ser el postrer Adán. O sea, Jesús no era semejante a cualquier ser humano, sino semejante a Adán. Y tenía que ser probado como Adán. ¿Y qué tipo de vida tenía Adán cuando fue creado? Una vida neutral, sin pecado. Porque Adán no fue creado con pecado, ni tampoco fue creado mortal y tampoco inmortal, sino que fue creado neutral para que pase la prueba.
Para ser probado tiene que ser neutral. Entonces, luego que Adán pecó, fue que se convirtió en mortal. Y de ahí vienen todos los seres humanos con una tendencia corruptible. Entonces Jesús, cuando estuvo en esta tierra, era semejante a Adán cuando Adán fue creado. Tenía una vida neutral y sin pecado. O sea, en su sangre, en sus genes, no había ningún tipo de inclinación pecaminosa, como nos ocurre a todos los seres humanos. Porque él recibió como le digo, María quedó preñada de forma milagrosa, sin haber tenido relaciones sexuales con su marido José. Pero recuerden que Jesús tenía que tener la sangre de Judá para poder ser el Mesías. Y esa sangre de Judá no la tenía María, porque en Lucas capítulo 1 se dice bien claro que María estaba emparentada con Elizabeth, que era de los levitas, específicamente de la línea sacerdotal de Aarón, dice Lucas capítulo 1. Por tanto, María no tenía la sangre de los judíos, o sea, de la tribu de Judá, que es de donde viene el rey David, sino que esa sangre la tenía José, el papá de Jesucristo. Lo que hizo Dios fue tomar los genes o el semen, como quieran llamarlo, la simiente de José, y a través de su poder, de su espíritu, Dios lo insertó en María. De este modo, ese gen o esa sangre, esa simiente, esa descendencia, como ustedes quieran decirle, quedó purificada y libre de toda tendencia pecaminosa producida por Adán. Entonces, aquí en el escrito, Juan Badilla hace otra pregunta. Él pregunta, ¿la naturaleza humana de Cristo fue la del hombre antes del pecado o la de después del pecado? Bueno, la de antes del pecado. La de antes de Adán caer. Adán no era mortal y tampoco era inmortal, sino que estaba en una versión de prueba, era neutral. No era mortal, tampoco era inmortal. No era mortal porque el pecado, o sea, la muerte, dice el apóstol Pablo, la muerte entró en el mundo por el pecado. O sea que mientras Adán y Eva no pecaran, no iban a ser mortales, no iban a morir. Pero tampoco fueron inmortales porque no comieron del árbol de la vida. Para comer de ese árbol tenían que pasar la prueba primero. Por eso fueron probados. Porque sepan ustedes que Satanás fue creado para eso, para probar al género humano. Y donde quiera que aparece Satanás en la Biblia es precisamente tentando, probando, señalando, acusando, porque ese es su trabajo. Para eso fue creado. Porque este sistema, desde ese tiempo de Adán hasta hoy, es un sistema de prueba que ha hecho Dios aquí en la tierra. Entonces, Jesús era semejante a Adán antes de Adán pecar. Bien, aquí entonces pasamos a otra pregunta. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento va a suceder cuando llegue la primera resurrección, que es la resurrección donde se va a levantar la iglesia de entre los muertos, o seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos lo que estemos vivos cuando Jesucristo llegue por segunda vez. Ese será el verdadero nuevo nacimiento. Como se lo dijo Jesús a Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Por tanto, cuando nosotros nazcamos de nuevo el día de la resurrección, o cuando seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos espíritus. ¿Por qué? Porque vamos a nacer del Espíritu de Dios por medio de la resurrección, que es así como Dios engendra a sus hijos, por medio de su Espíritu. Ahora hay mucha confusión sobre este tema del nuevo nacimiento, porque mucha gente dice que uno nace de nuevo cuando se convierte a Cristo. Mire, usted nació de nuevo. No, usted no nació de nuevo, porque usted no es un espíritu. Usted no traspasa paredes, usted no tiene poder de volar, por ejemplo, como ese ángel que descendió del cielo. Oiga, descendió, o sea que estaba volando. Descendió del cielo y quitó la piedra de la tumba de Jesús. Ninguno de nosotros somos así, como ese ser espiritual, aunque hayamos creído en Jesucristo. O sea, no hemos nacido del Espíritu todavía. O sea, no hemos nacido de nuevo. Ahora, ¿qué sucede cuando creemos en Jesús? Que cambiamos nuestra manera de vivir. Eso es lo que sucede.
Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, como manda en realidad la Biblia, no en el nombre de 3 títulos, sino en el nombre de Jesucristo, ¿qué es lo que pasa cuando nos sumergimos en el agua? Estamos abandonando nuestra antigua manera de vivir, ese hombre pecaminoso, y cuando salimos del agua, es como que, estamos ahora en una vida nueva en el sentido de un nuevo hombre interior, una nueva mentalidad. Pero no es que estamos naciendo en el Espíritu, para nada, sino que en este momento todo cristiano está siendo engendrado o gestado en el Espíritu hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto el día que Jesucristo regrese. O sea, iremos creciendo, estamos siendo engendrados por el Padre, estamos sellados por su Espíritu, estamos siendo engendrados espiritualmente, como si fuera que tuviéramos en el vientre de una mujer aquí en el Evangelio. Estamos siendo gestados, buscando la santificación hasta que llegue el día de nacer de nuevo, que es cuando vamos a nacer del Espíritu literalmente y seremos seres espirituales, como los ángeles del cielo, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Entonces, aquí Daniel Badilla hace otra pregunta. ¿Cómo debe ser la vida del hombre después del nuevo nacimiento? Bueno, varón, cuando Jesucristo regrese, nazcamos del Espíritu por medio de la resurrección, seremos como los ángeles del cielo, porque es ahí cuando se nace de nuevo, no antes. Ahora, si tú te refieres a la conversión, dejar nuestra vida pasada, nuestro viejo hombre, y transformarnos en un nuevo hombre, es un asunto de mentalidad, hermano. De mentalidad, no es un nuevo nacimiento, sino un asunto de cambio de mente. ¿Qué es lo que sucede cuando el cristiano se arrepiente, acepta a Jesucristo y la vida nueva comienza en el sentido de que usted es un nuevo hombre en conducta y en conocimiento de Dios? Pero el nuevo nacimiento no es ahí, el nuevo nacimiento es cuando resucitemos o seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es en el día postrero, cuando Jesucristo regrese. Entonces, cuando Jesucristo regrese, seamos transformados de seres corruptibles a seres incorruptibles, ahí naceremos de nuevo y entonces seremos como los ángeles del cielo, como dice el mismo Señor Jesucristo, que lo que alcancen aquella generación y la resurrección de los muertos serán como los ángeles del cielo, o sea, seremos seres espirituales. Bien, aquí entonces Daniel Badilla hace otra pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es llevar las buenas nuevas. Eso significa evangelio, mensaje o buenas nuevas. ¿Y en qué está basado esas buenas nuevas o evangelio? Está basado en la muerte y resurrección de Jesucristo, en el perdón de pecados, o sea, el arrepentimiento y perdón de pecados, y en el bautismo. Ese es el Evangelio. Por eso Jesús, ahí en el libro de Lucas, le dijo en todos los evangelios, id y predicad el Evangelio. Y como dije ya, el Evangelio está basado en la muerte y resurrección de Jesucristo, en el arrepentimiento y en el perdón de pecados por su sangre, o sea, por su sacrificio. Entonces nosotros los cristianos tenemos una encomienda de ir y predicar el Evangelio en todo el mundo. Jesús nunca dijo, id y prediquen la Torá, id y prediquen que hay que guardar el sábado. Pues para nada, nosotros no tenemos que predicar la Torá o antigua ley de Moisés, sino que tenemos que predicar en un nuevo pacto y por ende un nuevo sacerdocio, y predicar el Evangelio de Jesucristo, que fue lo que predicaron precisamente los apóstoles y la iglesia del siglo I. Bueno, ya culminé con este listado de preguntas que puso Daniel Badilla, pero Daniel aquí añadió una pregunta más. Él pregunta, ¿qué es la ley? Si te refieres a la Torá o antigua ley que se le entregó a Moisés, incluyendo el decálogo, eso era un ayo hasta que llegara la fe en Jesucristo. Una vez llegada la fe en Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, ya no estamos bajo ese ayo. O sea, ya no estamos bajo esa ley, sino que entramos a un nuevo pacto donde hay una única ley, que es amar al prójimo como a sí mismo, como dice el apóstol Pablo en el libro a los Romanos.
que no matarás, que no hurtarás, que no dirás falso testimonio, y cualquier mandamiento se cumple en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley como tal continúa vigente, o sea, seguirá vigente hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva. O sea, la ley entregada a Moisés. Eso no está abolido, eso sigue vigente hasta que haya cielo nuevo y tierra nueva, porque la ley es lo que señala el pecado. Ahora, quienes acepten a Jesucristo y su sacrificio, mueren para esa ley. O sea, esa ley sigue vigente, pero no para el cristiano. Así de fácil. Porque todo lo que Dios quiere que el ser humano haga está definido en una sola ley. Y esa es la única ley del nuevo pacto en Cristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque una persona que ama al prójimo no lo va a matar injustificadamente, no le va a robar, no va a cometer adulterio con su prójimo porque lo ama. Y por eso el amor es la única ley del cristiano, la única. Ninguna otra ley. O sea que los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, incluyendo el Decálogo también, no son parte del cristiano. El cristiano tiene que someterse a eso. No tiene que someterse a guardar el sábado, ni circuncidarse el pene, etc. Y nosotros tenemos, claro que sí, un descanso, que es la persona de Jesús, no un día de la semana. Jesús lo dijo: venid a mí todos aquellos que estén cansados y cargados, que yo les daré sábado, o sea, yo le daré descanso. O sea, su persona, su sacrificio es el descanso del cristiano. Y Jesucristo no es un día de la semana, sino que Jesucristo, luego de resucitar, es un ser que vive para siempre. Entonces, esta es la última pregunta de Daniel Badilla. Creo que todos esos cuestionamientos han quedado aclarados en nuestra postura. Ahora espero que Daniel Badilla invierta también su tiempo y en audio responda a lo que él mismo cuestionó. Gracias y paz a todos los hermanos. Bueno, estoy escuchando las excelentes respuestas del hermano Gel a las preguntas que hace Badilla. Pues a mí me late como que Badilla cree la doctrina trinitaria. Eso es lo que me late a mí. Y bueno, esa respuesta que le dio Pedro a Jesús cuando Jesús preguntó que quién creían ellos que él era, Jesús estaba esperando a ver qué iban a decir, para ver cuál era el tipo de fe que tenían, el entendimiento que Dios había puesto en ellos. Y Pedro le dijo que él era el hijo del Dios viviente. Le dijo: mira, tú tienes un padre, tú tienes un padre, tú eres el hijo de ese Dios, el Padre. Y Jesús le responde prácticamente en el mismo contexto, o sea, hablando de padre e hijo. Bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás. Hijo de Jonás. Sabiendo Cristo que Pedro le dijo: tú eres el hijo del Dios viviente. Y Jesús entonces le dice: tú eres el hijo de Jonás. O sea, ahí está, el contexto está hablando de padre e hijo. Lo mismo que le respondió Pedro, pues Jesucristo pues afirmó eso diciéndole: sí, bendito o bienaventurado eres, hijo de Jonás. Hijo de Jonás, o sea que ahí se está hablando en contexto de padre a hijo con relación a lo que le preguntó Jesús y la respuesta de Pedro: yo soy hijo de Dios y tú eres hijo de Jonás. O sea, natural. Es impresionante ese versículo, de verdad que sí. Bueno, sigo escuchando. Hasta aquí el estudio de hoy. Los invitamos, muy cordialmente, a unirse a esta congregación cibernética, en Telegram, buscando el siguiente nombre: Grupo de Estudios y Debates Bíblicos. También, les cedemos el permiso de compartir libremente todos nuestros estudios, siempre y cuando no les quiten ni le añadan nada. Gracia y paz para todos ustedes.